Soy Patricia Martínez, coordino la unidad de gestión de la Red Rural Nacional en la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura. Y lo primero que quiero hacer es daros a todos la bienvenida a este encuentro y agradeceros el interés. Tenemos a lo largo de la mañana unas 70 personas. Y bueno, querría ocupar unos pequeños minutos contándoos a todos qué es la Red Rural Nacional y también cómo se enmarca esta actividad dentro de nuestro plan de actuaciones. La Red Rural Nacional es principalmente una plataforma de comunicación, de debate, de análisis y de foro de discusión de todos los temas que están relacionados con la política de desarrollo rural. Nosotros, la unidad de gestión, el equipo que nos encargamos de organizar estas y otras actividades, trabajamos en el Ministerio, pero contamos con una asamblea en la que están representadas las principales organizaciones del medio rural y que son las que a través de distintas herramientas de participación van dirigiendo las actividades que nosotros ponemos en marcha. Trabajamos con distintas temáticas, principalmente jóvenes rurales, mujeres rurales, la despoblación, medio ambiente y cambio climático, dinamización y emprendimiento y también innovación. En cuanto a cómo se enmarca esta actividad dentro de nuestro plan de actuaciones, deciros que, como todos sabéis, la innovación ha tenido un importante peso en la política agraria común y en la política de desarrollo rural en este periodo de programación y lo tendrá aún más en el próximo periodo. Y a nosotros, como Red Rural Nacional, se nos pide que apoyemos este proceso de transición hacia formas de producción más innovadoras con lo que sabemos hacer, que es comunicar, dar a conocer los proyectos que se ponen en marcha y los resultados que vais obteniendo y también generar red, poner en contacto a distintas personas que tienen intereses similares. Con esos dos objetivos se lanza esta jornada que se enmarca dentro de una serie de intercambios entre grupos operativos y proyectos innovadores sobre distintas temáticas en las que ya llevamos trabajando unos meses y este encuentro no sé si es el 9º o el 10º. Y lo que queremos es daros a todos una plataforma en la que comunicar vuestros proyectos y también que podáis encontrar otras personas que están trabajando en los mismos temas y con las que en el futuro igual salen proyectos nuevos. Además, buscamos que esa red vaya más allá de lo que se pone en marcha a través de FEADER y por eso se invita también a participar en estas jornadas a proyectos de Horizonte 2020. Dicho esto, quería contaros también brevemente cómo va a funcionar esta jornada. Deciros que hay una serie de ponencias en esta sala en la que nos encontramos todos los participantes que vienen de distintas unidades del Ministerio que tienen competencias en temáticas relacionadas con esta jornada. Después de mí hablará Carlos Garrido, de la Subdirección General de Innovación y Digitalización, y también Pablo Bernardos, de la Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas. Después nos distribuiremos en 3 salas distintas según nuestros intereses. Y aquí sí que os quiero decir que, por favor, para facilitar que los compañeros de la asistencia técnica, que están un poco entre bambalinas haciendo que todo esto sea posible, puedan reorganizarnos una vez que terminen estas ponencias principales, me gustaría pediros que os renombrarais y que lo hicierais igual que está mi nombre, primero con un número, el número de la sala en la que estáis interesados en participar, después vuestro nombre y, en su caso, después la organización a la que representáis. Las 3 salas, aunque ya habéis recibido toda la información y también en el programa están los proyectos con los que contaremos en cada una de ellas. En la primera sala será calidad y mejoras económicas en las explotaciones. En la sala 2, sostenibilidad de las explotaciones ganaderas. Y en la sala 3, innovación y asesoramiento en la gestión de explotaciones. Así que, por favor, elegid la que sea más acorde con vuestros intereses y renombraros para poder asistir. También aprovecho para deciros que todas estas ponencias serán grabadas, así que, por un lado, si no queréis aparecer, os diría que apagaseis vuestras cámaras, y por otro lado, que si tenéis interés en las ponencias que se van a hacer en más de una sala, pues podréis acceder a las grabaciones en el YouTube de la Red Rural Nacional en los próximos días. Os escribiremos de todas formas para contaros cuando estén disponibles. Una vez que terminen estas
presentaciones y también debates en los que os animo a participar, a pesar de que la reunión sea online, volveremos todos a la sala principal para compartir las principales ideas que se han expresado en cada una de las salas. Pues dicho esto, termino mi intervención dándole las gracias a todo el equipo que ha trabajado en las últimas semanas para poner en marcha esta jornada, tanto al equipo de la asistencia técnica como a nuestros compañeros en el Ministerio. Y le doy paso a Carlos Garrido. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días a todos. ¿Se me escucha? ¿Me lo podéis confirmar? Escucha muy Sí, bien. vale, vale. Pues buenos días y bueno, muchas gracias también a todo el equipo de la Red Rural Nacional pues por organizar este tipo de eventos y por invitarnos. Voy a compartir pantalla. A ver. Vale. Para los que no me conozcáis, soy Carlos Garrido Garrido, bueno, coordinador de la Subdirección General de Innovación y Digitalización, que bueno, y os vengo a hablar de las medidas de innovación en la programación de desarrollo rural. Voy a contextualizar un poco lo que son los grupos operativos, los proyectos y este tipo de ayudas que se dan en materias de subvención. Para ello, en primer lugar, hablaré del contexto de la innovación, continuaré hablando de este tipo de ayudas a la innovación enmarcadas dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Seguiré hablando de una serie de convocatorias a nivel nacional que se han puesto en marcha. Una de ellas se cerró, de hecho, ayer, y luego estableceré unas breves conclusiones. Con respecto al contexto de la innovación, decir que la innovación dentro de del sector agroalimentario y forestal debemos de entenderla como toda actividad que va a suponer un avance tecnológico o incluso una mejora sustancial a un producto, a un proceso, a un servicio o a un negocio. Esto en el ámbito del sector agroalimentario y forestal se va a traducir en introducir la digitalización en el medio agrario, en tratar de velar por un equilibrio poblacional y por la introducción de la mujer rural y la fijación de esta población en dicho medio, en velar por la preservación del medio ambiente, el buscar unos ingresos justos para los agricultores y ganaderos, en tratar también de revitalizar el medio rural y aumentar su economía, ¿no? Y su potencial, y también crear un tejido asociativo ligado al mismo. A nivel europeo, indicar que hay dos políticas principales. La primera de ellas es la política europea de I+D+I, en donde esta política cuenta con el denominado Horizonte 2020, que es un programa que va a financiar proyectos europeos y de investigación e innovación. Cuenta actualmente con 80.000 millones de euros para el periodo plurianual 2014-2020 y se va a sustituir por lo que se denomina el Horizonte Europa para este periodo 2021-2027. Cuenta con el reto social 2, que indico ahí, que es, bueno, cuenta con 7 retos, entre ellos el reto social 2, centrado en la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y la bioeconomía. Y por otro lado tenemos la política agraria común, que como conoceréis tiene 2 pilares, y el segundo pilar va enmarcado dentro de la política, dentro del desarrollo rural, y es lo que confecciona la política de desarrollo rural. Esta política tiene un instrumento fundamental, que es la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, la conocida como AEI-Agri en español, y viene a ser un instrumento, ya digo, fundamental con los principales objetivos que marco a la derecha de la diapositiva, que es acelerar y promover esta innovación dentro de este sector agroalimentario y forestal y en el medio rural, el lograr que sea un sector competitivo respecto al resto de sectores y minimizar lo que es el impacto ambiental. Esta nueva política agraria común tiene 3 objetivos fundamentales y generales. El primero de ellos va relacionado con la seguridad alimentaria, el segundo con el medio ambiente y el clima, y el tercero con el desarrollo rural. Cuenta con 365.000 millones de euros para este periodo plurianual 2021-2027 y tiene 9 objetivos específicos esta política, como podéis ver ahí. Pero quisiera destacar que hay un objetivo transversal que va a estar relacionado con todos ellos, que es que tiene que ver con el conocimiento, la innovación y la digitalización. De ahí la importancia de estos temas. A nivel nacional tenemos la política española de desarrollo rural de este periodo de momento actual, 2014-2020, y por un lado tenemos el Programa Nacional de Desarrollo Rural y por otro lado los diferentes programas de desarrollo rural autonómicos.
Ellos tienen una medida, o contemplan una medida, la medida 16 de cooperación, mediante la cual se pueden otorgar ayudas a grupos operativos, en el caso nacional, supraautonómicos, y en el caso autonómico, pues autonómico, y también a proyectos innovadores. Dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural se ha programado un total de 59 millones de euros para este periodo, y a nivel autonómico está contemplado en 15 programas de desarrollo rural con un total aproximado de 65 millones de euros. Esto va a permitir, según está programado a nivel de España, que el gasto público total en esta materia vaya a ser de unos 124 millones de euros y se vayan a crear más de 900 grupos operativos. En cuanto a las ayudas a la innovación dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural, hay que hablar que hay una serie de temáticas, que es lo que técnicamente se denominan áreas focales, y en relación más con el tema ganadero, hay 3 de ellas que pueden tener, que tienen cierta relación. El área focal 2A, en relación a los resultados económicos de las explotaciones y la modernización de las mismas, era el área 3A, sobre la competitividad de los productores primarios y la cadena agroalimentaria, y luego el área focal 5C, que va en relación a la bioeconomía, la importancia de la reutilización de estos subproductos y desechos que en el caso, por ejemplo, del ámbito ganadero, pues se generan. En cuanto a estas ayudas a la innovación, dentro de este programa nacional, están dentro, como indicado, enmarcados en la medida 16 de cooperación, que a su vez tiene 2 submedidas, la submedida 16.1, que se centra en crear grupos operativos supraautonómicos. En el fondo, yo creo que bueno, todos estáis familiarizados con esta terminología, pero un grupo operativo vienen a ser diferentes actores dentro del sector agroalimentario y forestal que van a ejecutar un proyecto innovador en dicho medio. Así pueden ser, por ejemplo, cooperativas, empresas, el sector investigador y la industria agroalimentaria, incluso el sector académico, y que van a ejecutar o que van a pertenecer a 2 o más comunidades autónomas, en el caso nacional. Y por otro lado tenemos la submedida 16.2 para la ejecución de estos proyectos innovadores supraautonómicos. En cuanto a las convocatorias de ayudas a la innovación enmarcadas dentro de este Programa Nacional de Desarrollo Rural, hasta la fecha se han celebrado 2 convocatorias para la creación de grupos operativos en los años 2016 y 2018, fruto de las cuales se han financiado 177 grupos operativos y se han concedido ayudas por un importe superior a los 8,4 millones de euros. También se han celebrado, ya podríamos decir, 3 convocatorias, puesto que una está todavía en fase de análisis, de ejecución de proyectos innovadores en los años 2018, 2019 y una que acaba de finalizar el plazo ayer mismo del 2020. En las 2 primeras, del 2018 y 2020, se han financiado 68 proyectos y se han concedido ayudas superior a los 34 millones de euros. Y concretamente, en la que se cerró ayer, hay un total de más de 17 millones de euros. Concretamente, ayer miré en la base de datos las solicitudes que habían entrado y al menos a fecha de ayer había ya 226 solicitudes, 40 de ellas, me lo miré así de una forma rápida, en relación al sector ganadero, lo que representaría casi un 20%, un 17,7% de grupos de proyectos en relación a la ganadería. Pero bueno, todavía son datos que no son definitivos, puesto que hay que ver las entradas que también ha habido por registros físicos y bueno, pues son datos de momento provisionales, pero viene bien para hacerse una idea. Como ejemplo de grupo operativo o proyecto supraautonómico en relación con el ámbito ganadero y que ha recibido este tipo de subvenciones, tenemos un grupo operativo que luego no va a participar en relación a la mejora económica en explotaciones ganaderas de vacas nodrizas de razas autóctonas. Como luego va a participar, tampoco voy a profundizar mucho en ello. Es muy importante también lo que es la divulgación de las diferentes convocatorias, tanto en jornadas y webinarios, como puede ser Fruit Attraction, donde hemos participado en ediciones que se podía hacer de forma física. El plan de divulgación del grupo del proyecto, que obligatoriamente lo tiene que presentar cuando realiza la solicitud. Las diferentes fichas con los resúmenes de divulgación, tanto los que lleva a cabo la Red Rural Nacional como los que el propio grupo operativo hace. En este sentido, decir que la Red Rural Nacional tiene una revista muy interesante, me supongo que casi todos la conoceréis,
donde también de vez en cuando se hacen diferentes entrevistas y opiniones de grupos operativos y se difunden sus resultados. Y luego la propia web de la Red Rural Nacional también tiene información muy valiosa de todos los grupos operativos, tanto a nivel autonómico como a nivel supraautonómico. Y luego los Excel recopilatorios y las bases de datos del Ministerio, como son las notas de prensa o mismamente la sede electrónica. Con respecto a las ya conclusiones, para finalizar, decir que es una línea de ayudas novedosa, importante y en la cual está volcado el Ministerio en ella. Es una parte estratégica dentro de la nueva política agraria común a partir del 2020 y así se está por parte también a nivel del Ministerio haciendo ver con la Comisión Europea y el ámbito, ya digo, europeo. Luego es una prioridad que vamos a seguir impulsando la innovación, tanto a nivel de España como a nivel de los Estados miembros. Se está viendo que hay bastante apoyo en este sentido. Y luego es un instrumento fundamental para afrontar los diferentes retos socioeconómicos y medioambientales ligados a este sector que muchas veces pues, no se le da la importancia que tiene, el sector agroalimentario, forestal y demás. En cuanto a estos enlaces de interés, os he puesto una lista de los que yo he considerado más importantes. El primero de ellos es de esta Asociación Europea para la Innovación, que os he comentado. El segundo de ellos es de la Red Rural Nacional, donde tiene información muy valiosa, ya digo, de los grupos operativos. El tercero es de la futura Política Agraria Común, para si alguien quiere información y documentarse más. El cuarto es sobre los proyectos H2020 y estas convocatorias. El siguiente es de la sede electrónica del Ministerio, con información de todas las convocatorias que se han celebrado hasta ahora, tanto de grupos operativos como de proyectos. De grupos operativos, de momento no está contemplado que se vayan a celebrar más, y de proyectos, de momento, bueno, pues puede haber alguna convocatoria más, pero es algo que todavía no se sabe. El siguiente enlace sobre unas presentaciones que se realizaron en una jornada informativa de estas últimas ayudas que se han celebrado, por si alguien tiene interés de cara a otras convocatorias, a presentarse. Y luego un buzón del Ministerio, un correo electrónico, que cualquier información o duda que puedan tener sobre estas convocatorias, pues amablemente les responderemos. Y nada, por mi parte, muchas gracias por la invitación y bueno, por estos minutos para intentar, no sé, contextualizar, si cabe algo más, pues estos grupos y estos proyectos y esta jornada en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vale, pues vamos a dar paso a Pablo Bernardo, de la Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A ver, un momentito. ¿Pablo? Sí, hola, buenos días. ¿Me oís bien? ¿Me veis? ¿Todas estas cosas? Sí, genial. Ahora sí que no te ubicaba. Vale, pues cuando quieras. Vale, voy a compartir pantalla. Vale, confirmadme que veis la pantalla y que al pasar las diapositivas también la pasáis para que... La vemos y a ver si también pasa perfectamente. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a la Red Rural por invitarme y por darnos la oportunidad de compartir pues algo que para nosotros es importante y que además yo creo que es procedente en unas jornadas de estas, que es el nuevo marco de ordenación de las explotaciones ganaderas. Nos pidieron que buscásemos un tipo de temática que fuese de actualidad para el sector y que además abriese la mano a la innovación sectorial, y es exactamente pues, lo que creo que representa la ordenación ganadera. No tengo intención de explicaros las normativas de ordenación, las existentes, las futuras y las presentes. Más que nada, lo que os quiero contar son los principios de la ordenación. ¿Por qué se hace una ordenación ganadera? ¿Por qué estamos ahora inmersos en un proceso de reordenar los sectores, incluso de ordenar sectores que no contaban con normativa de ordenación, y cuáles son los elementos básicos y las prioridades que tenemos a la hora de hacer una normativa de ordenación? Porque esto, ya digo, nos lleva un poco al debate de en qué aspectos los sectores pueden avanzar para adaptarse a esa ordenación y ser un poco más, y estar un poco más ordenados, valga la redundancia. Entonces, bueno, os explicaré, la presentación tiene dos partes, sobre todo la primera habla de antecedentes y condicionantes de la normativa de ordenación, y la segunda ya nos metemos un poco en la hondura en qué tiene una normativa de ordenación y cuáles son los requisitos, no tanto los que tienen, sino el ejemplo de requisitos que tienen y cómo se pueden desarrollar esos requisitos en los distintos sectores ganaderos.
Empezamos, por tanto, hablando de los antecedentes y condicionantes de una normativa de ordenación. ¿Qué es ordenar un sector? Pues ordenar, pues os lo puede explicar la Real Academia de la Lengua con precisión, que es colocar las cosas en el lugar que le corresponde, o lo puede explicar Quino con humor, que es pues, fundamentalmente pues, poner las cosas donde tienen que estar y ponerlas de forma ordenada. Este principio, aplicado a los sectores ganaderos, implica una normativa básica específica, normativa de ordenación en un sector que cubre distintos ámbitos de esa producción. Cubre el registro de explotaciones, la identificación, infraestructura y luego determinados aspectos que se ponen. ¿Es la única forma de ordenar un sector hacer una norma de ordenación? No. En realidad hay muchos decretos que no son específicos de ordenación y que ya están ordenando la forma de producir de nuestros sectores ganaderos. Hablamos de la normativa de sanidad, la de bienestar, la normativa medioambiental. La PAC es una forma muy clara de ordenar producciones porque establece determinados requisitos y, bueno, incluso en algunos sectores las normas de comercialización que desarrollan formas de producción vinculadas a etiquetados diferenciados. Ocurre lo mismo con otras normas, incluso normas de calidad, como podría ser la norma del ibérico. ¿Cómo está esto en los distintos sectores ganaderos? Pues hay sectores que tienen normas de ordenación. El primero de ellos, en el año 2000, fue el sector porcino, que se hizo una norma de ordenación, motivado fundamentalmente por el crecimiento que estaba teniendo el sector y por la necesidad de sacar las explotaciones ganaderas de los pueblos hacia las periferias. El segundo sector con una norma de ordenación en el año 2002 es el sector apícola, fundamentalmente derivado de la necesidad de organizar, bueno, primero los requisitos sanitarios que eran necesarios por la presión de la varroa, pero también la actividad trashumante. El sector cunícola fue otro sector ordenado en el año 2004, pues en este caso fue por la necesidad de profesionalizar al sector, que estaba bastante afectado pues, por actividad, porque a menudo era una actividad no profesional que salpicaba el mercado y generaba crisis recurrentes. El sector avícola de carne, de una forma un tanto parecida. También el sector porcino extensivo, que tiene una norma de ordenación diferente de la del blanco por razones obvias, porque el sistema de producción no tiene nada que ver. Y el sector equino fue el último que se ordenó en el año 2009. Sectores que no tienen norma de ordenación, está el sector vacuno, no está ordenado mediante una norma de ordenación nacional, sí tiene ordenación en algunas comunidades autónomas y desde luego la PAC ha servido para ordenar muchos aspectos de la producción vacuna. También el sector ovino y caprino, un poco pues con los mismos mimbres, ha estado bastante ordenado desde el punto de vista de la política agraria común. La avicultura de puesta, curiosamente, no se ordenó con la avicultura de carne, pues porque en aquel momento tenían otros requisitos fundamentalmente de bienestar que implicaban muchas limitaciones y, bueno, no quisieron en aquel momento. Y la normativa sobre núcleos zoológicos. Esto no es puramente un sector ganadero, digamos que es la parte no ganadera de la ganadería, pero que cuentan con una normativa muy antigua que hace que, pues, que tengan una normativa muy desacompasada en todo el territorio nacional. Como vemos, ya digo, hay para todos los gustos y en general casi todos los sectores cuentan con alguna forma de ordenación, aunque solo los que están a la izquierda de la pantalla son los que cuentan con una normativa general de ordenación. ¿Qué nos hace plantearnos revisar la normativa de ordenación en los sectores que la tienen y reordenar los sectores que no la tienen? Pues bueno, en primer lugar, sobre todo esto para los sectores que ya tenían normativa de ordenación, es el paso de los años. A medida que pasan los años, pues la normativa nacional y europea pues, se va quedando vieja y los sectores van evolucionando de forma diferente a cómo se plantearon inicialmente las ordenaciones. Ocurre, pues, por ejemplo, con el sector porcino por su crecimiento, por el sector avícola pues, por las implicaciones que tiene la extensificación de este sector en los últimos años. Ocurre con otros sectores, pues puede ocurrir también pues, con el vacuno, con el apícola, con sectores que a medida que van pasando los años y van creciendo los condicionantes, tanto en la normativa nacional como en la normativa europea, empiezan a tener muchos ámbitos de regulación un poco disgregados y eso crea una cierta inseguridad jurídica a los operadores y a las comunidades autónomas. Una razón fundamental es la razón sanitaria. Todos tenemos amenazas de crisis sanitarias. Esto que os he puesto es un mapa de la peste porcina y ya habéis visto la que está liando la peste porcina en Alemania, pero cada sector tiene lo suyo. Tenemos la avicultura con la gripe aviar, la lengua azul para los rumiantes, que además son cuestiones que limitan mucho el acceso a mercados exteriores, como os explicaré un poquito más adelante. Y otro de los grandes condicionantes es el condicionante medioambiental. Ahora mismo, una de las mayores limitaciones, posiblemente la mayor que vamos a tener en la próxima década, tiene que ver con los niveles de emisiones vinculados a las producciones ganaderas. En el caso de las producciones porcina y avícola, sobre todo de gases contaminantes, amoníaco, es su principal parte. En el caso de rumiantes, gases de efecto invernadero.
Pues bien, a nivel nacional tenemos unos compromisos que están establecidos ya en planes como el Plan Nacional de Control de la Calidad Ambiental o el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y esos compromisos hay que dotarlos de un marco jurídico para que se vayan cumpliendo, porque si no, pues estamos obligados estamos sujetos a posibles sanciones en el marco comunitario, porque estos compromisos derivan de compromisos comunitarios y de compromisos a nivel mundial. En todo esto también hay una importancia económica. Os hablaba de la importancia económica de la sanidad en el sentido en el que nosotros tenemos un estatus sanitario que depende de la sanidad de toda nuestra cabaña. Este ejemplo que os pongo es el del sector avícola. En el año 2018 el sector avícola exportaba a 133 países, ahí los tenéis marcados en diferentes colores, y bueno, pues un brote de peste de gripe aviar hizo que de la noche a la mañana el mapa al que podían exportar nuestros sectores y sobre todo el 100% de sus mercados estratégicos en terceros países se viesen cerrados de la noche a la mañana. Esto es muy importante, ha sido muy importante siempre, cada vez va siendo más importante, lo hemos visto durante el COVID, la necesidad de contar con mercados alternativos por si se cae tu mercado estrella, que suele ser el mercado de proximidad o el mercado europeo. Pues bueno, esto hace que tengamos que estar protegidos no solo a nivel de granja, sino a nivel de todo el país, porque el estatus sanitario no lo ponen las mejores granjas. El estatus sanitario lo pone la peor de tus granjas, que es por donde suelen entrar las crisis. Es decir, hay que establecer un requisito mínimo de seguridad que nos permita tener una cierta garantía que nos dé este estatus sanitario que nos permite acceder a mercados exteriores. Lo mismo podemos hablar de la sostenibilidad. La sostenibilidad es un valor ético, es un valor importante, pero también es un valor económico. Os he puesto este ejemplo del sector porcino. La gráfica de la derecha que explica la evolución de los censos de porcino en la Unión Europea está perfectamente explicada por el mapa de la izquierda, que implica la contaminación por nitrógeno de los suelos europeos. Cómo los países con un exceso de nitrógeno han tenido que especializar sus mercados y reducir sus cabañas, y países que no tenían esas limitaciones han tenido una mayor libertad para crecer. Esto ocurre en el sector porcino y ha ocurrido en otros muchos países. Pero es que además los requisitos medioambientales no hacen sino crecer. Nosotros tenemos ahora mismo nuevos retos de sostenibilidad derivados del Green Deal y sobre todo en el sector agroalimentario la estrategia Farm to Fork, que tiene una serie de compromisos que van a definir y mucho la forma de producir no solo de la ganadería, sino de cómo se integra esta forma de producción ganadera con el resto de actividades conectadas, como son las actividades agrarias, fundamentalmente en la gestión de los estiércoles y purines. Los retos que se derivan de Farm to Fork son muy ambiciosos, incluyen pues, incrementar la superficie de agricultura ecológica, reducir el exceso de nutrientes, reducir el uso de fertilizantes, y esto es muy importante porque hacen que haya una mayor vinculación a fertilizantes de origen orgánico, de origen ganadero, pero a la vez reduciendo el exceso de nutrientes. Es decir, hay que ser muy fino, hay que ser muy preciso en la fertilización con fertilizantes inorgánicos para garantizar una fertilización adecuada y que no nos lleve a contaminar. El descenso en ventas de antimicrobianos también será muy importante y reducir el desperdicio alimentario. Todas estas cosas nos llevan a buscar una economía más circular y a trabajar más en integrar la forma de producir en el día a día de la granja, pues con esa economía circular y con ese respeto al medio ambiente, que es importante desde el punto de vista de mercado, es importante desde el punto de vista normativo y, ojo, es importante desde el punto de vista de la imagen. Esto que empezamos a ver con respecto a la imagen de la ganadería tiene un efecto sobre lo que se dice de las granjas, de las macrogranjas, pero también tiene un efecto sobre el consumo. La sostenibilidad muchas veces se esgrime como argumento para reducir el consumo de carne. Es decir, tenemos que aportar elementos a este debate que hagan que el consumidor y el ciudadano tenga la sensación de que sus ganaderos se preocupan por el territorio donde se ubican. Muchas veces no serán los propios habitantes del pueblo, sino muchas veces los consumidores que no están en el pueblo, sino que están en zonas alejadas y que a menudo están en las ciudades, pero que reciben una imagen del sector ganadero sobre la cual nosotros tenemos que aportar. Repasados estos condicionantes, pues bueno, tenemos que hablar ya de cuáles son los principales elementos que tienen los proyectos normativos en materia de ordenación. ¿Cuáles son nuestras prioridades al hacer una normativa de ordenación? Pues lógicamente hay determinados aspectos a los que hay que darles un impulso. Uno sería la bioseguridad, por esto que he comentado, del estatus sanitario, y el otro sería la normativa medioambiental en lo que tiene que ver con emisiones. Ya digo que dependen
que estemos hablando de sectores, serán en algunos casos serán más importantes las emisiones de amoníaco, en otros serán más importantes las emisiones de gases de efecto invernadero. Habrá cosas en las que no busquemos incrementar los requisitos administrativos, sino que lo que buscaremos será claridad en la normativa. Esto fundamentalmente en los sectores que ya tienen norma de ordenación. Ocurre con los requisitos de ubicación o con los requisitos de movimiento. Que todo el mundo tenga claro dónde se puede poner una granja y que todo el mundo tenga claro qué tipos de movimientos están permitidos de unas granjas a otras. Leyendo muchas de las normativas antiguas de ordenación, yo que me dedico a esto, me cuesta bastante entender una cosa y la otra. También hay muchos elementos que están sujetos y abiertos a debate, y este es un factor importante porque al final la ordenación no deja de ser la posibilidad que da la administración a un sector de hacer su propia estrategia de crecimiento, de ver qué modelo de sector quiere tener en un futuro a medida que vaya cumpliendo esa normativa. Eso se aplica pues, a cuestiones como las distancias o el tamaño máximo, que es una cuestión que a veces está regulada en la normativa de ordenación, o aspectos como cómo se declaran los censos, cómo tenemos el conocimiento de cada uno de los sectores por cómo tenemos clasificadas las granjas, pues bueno, son cuestiones que están muy sujetas al debate y en cada sector pues hay bastante margen para determinar qué tipo de sector queremos tener, qué tipo de requisitos queremos adoptar y qué tiempos estamos evaluando para alcanzar esos requisitos. Eso es lo que os decía al final, pues es tener una estrategia sectorial. Nosotros, lógicamente, lo que tenemos también es un plan. Tenemos el sector porcino, que fue con el primero que empezamos a revisar la normativa de ordenación. Empezamos a tramitar esta normativa en noviembre de 2018, la publicamos en febrero. Ya veis que no es una cosa fácil, suele llevar bastante tiempo de debate, bastante tiempo de publicación. Lo mismo nos ocurre con el sector avícola, con el que estamos trabajando ahora mismo. Empezamos la tramitación hace algo más de un año y estamos ya terminándola. Creemos que para el segundo trimestre del próximo año lo tendremos. Y ahora iniciamos tramitación de otros proyectos. Estamos actualmente en consulta interna. Nosotros a nivel ministerial también tenemos mucho debate interno con respecto a estas normativas y estamos evaluando internamente dos normas. Una, la de núcleos zoológicos, que ya ha pasado por la consulta pública, y otra, la de vacuno, que todavía no ha pasado por consulta pública porque todavía está en consulta interna, ya digo. Entonces, pues bueno, esos son los plazos que manejamos para las ordenaciones. Después de estos, pues bueno, teniendo en cuenta el tiempo que tardamos en sacar las ordenaciones, pues en 3-4 años a lo mejor nos podríamos poner con otros sectores ganaderos en caso de que se considere necesario. Y hablamos ya de cuáles son los elementos básicos de la normativa de ordenación. La normativa de ordenación tiene un esqueleto común que implica pues, la necesidad de ordenar un sector, y eso implica pues, necesidad de clasificar las explotaciones, de establecer los requisitos para la identificación y el registro de las granjas, establecer unas condiciones mínimas de explotaciones, obligaciones de los titulares y luego todas las cuestiones que derivan del control de esa normativa, cómo nos coordinamos nosotros, cómo coordinamos las comunidades autónomas y cómo se establecen los procedimientos para autorizar nuevas granjas, ampliaciones, etc. Sobre este esqueleto común pues se ponen las prioridades de las que hablábamos antes, pues requisitos específicos sobre sanidad animal, requisitos específicos sobre medio ambiente, requisitos sobre bienestar animal o incluso requisitos de calidad. Esto, ya digo, está un poco a gusto del consumidor en función de las necesidades que tenga el sector en el que lo estemos haciendo y en función de las propias necesidades que tenga el propio sector. Esto es la estrategia de la que hablábamos antes, es decir, los requisitos que se quiera autoimponer el sector para hacer frente a los retos a los que se está enfrentando. Y además, pues bueno, lógicamente todas las normativas se tienen que hacer con unos principios básicos que tenemos que tener en cuenta. Uno es el principio de responsabilidad, luego ampliaré a qué nos referimos por cada cosa. Otro es el principio de autocontrol y supervisión, que cada vez es más importante en las normativas que acaban en el plato, normativas alimentarias. Y el tercero es el principio de proporcionalidad. Es un principio constitucional básico a la hora de hacer cualquier normativa básica, pero que tenemos que tener muy claro y que tenemos que adoptar en las normas. Luego os explicaré cómo lo hacemos. El primero es el principio de responsabilidad, que es establecer dónde están las responsabilidades de cada cosa en cada granja. Esto implica establecer responsabilidades para el titular de la granja y también para el titular de los animales, que a veces no es la misma persona. Tenemos sectores ordenados en los que el dueño de los animales no es el dueño de la granja y hay que establecer responsabilidades para uno y para otro. También tenemos el veterinario de explotación, para el que también hay que dotar unas responsabilidades y unas funciones, y tenemos el personal. Y sobre todo esto se aplican las responsabilidades de cada uno.
Las normativas tienen que definir cuáles son las responsabilidades del titular, las responsabilidades del veterinario de explotación, luego ampliaremos un poquito más cuáles son estas, y las responsabilidades del personal. En relación con este último, con el personal, hay una responsabilidad muy importante que empezamos a incorporar en todas las normativas de ordenación, que es la formación. Y es que, pues, por ejemplo, en la normativa de porcino ya se incluye la necesidad de que todo el personal en contacto con los animales tenga una formación mínima, que para el personal nuevo se establece mediante un curso obligatorio de 20 horas, pero que se puede compatibilizar con experiencia práctica que se haya podido demostrar. Eso sí, todo el mundo tendrá que pasar por cursos de adecuación que incluyan un contenido mínimo. Es decir, todo el mundo en contacto con los animales tiene que tener una formación mínima en muchos aspectos que son muy importantes en relación con las características de la producción, la gestión ambiental, la normativa, el manejo, la sanidad. Hay que entender que también esto es un sector, el sector ganadero es un sector cada vez más especializado y esto forma parte de la dignificación del proceso, que todo el mundo entienda que un ganadero es un personal de muchísima especialización, es un personal muy formado y no vale cualquiera para hacer ganadería. Para hacer ganadería tienes que tener mucho conocimiento, mucho cuidado y mucha experiencia a menudo. Otro de los principios básicos, lo hemos comentado, es el principio de autocontrol y supervisión. El principio de autocontrol ya estaba presente en toda la normativa alimentaria desde los reglamentos de higiene del año 2002 y bueno, cada vez más se incorpora en los distintos eslabones de la cadena alimentaria, incluyendo la producción primaria. Nosotros para esto incluimos lo que llamamos el Sistema Integral de Gestión de Explotaciones, el SIGE, y un plan de visitas zoosanitarias que viene de la normativa comunitaria de sanidad animal. En esto, el veterinario responsable es el que elabora la parte sanitaria y de bienestar animal del SIGE y el que se ocupa de realizar el plan de visitas zoosanitarias. Y el SIGE al final es una responsabilidad de autocontrol del titular de la granja, es decir, el titular de la granja que tiene que tener unos protocolos de funcionamiento que están definidos, ahora os explicaré, y luego es la autoridad competente la que verifica esto. Pero no es la autoridad competente la que verifica todo el cumplimiento de la normativa, que también, sino que ya parte de una autocontrol por parte del titular de la granja que tiene que prever cuáles son sus protocolos de funcionamiento dentro de la propia granja y eso pues hacerlo con la ayuda del veterinario responsable. Por indagar un poquito más dentro del SIGE, pues os contaré pues, que en el sector porcino el SIGE está compuesto de diferentes planes. Planes que no cambian tampoco la forma de trabajar del ganadero, lo que hacen es poner negro sobre blanco cuál es su operativa, tanto en identificar al veterinario de la explotación, como establecer los diferentes planes, pues desde la formación hasta la bioseguridad, las construcciones, el mantenimiento, la recogida de cadáveres, el uso racional de antibióticos, que todo esto esté protocolizado y esté incluido de manera que todo el mundo pueda verificar que la normativa se está cumpliendo desde la propia concepción de la granja. El último de los principios que barajábamos en hacer la normativa es el principio de proporcionalidad. Y eso implica que, en primer lugar, tenemos que hacer requisitos diferentes para granjas nuevas y para granjas existentes, porque no es lo mismo un coste de inversión que un coste de amortización. Entonces, pues bueno, lógicamente es mucho más difícil adaptar estructuras creadas que hacer granjas de cero y que adopten determinados requisitos como tal. Pues se puede ser más ambicioso con la implantación de nuevas granjas que con las granjas que ya existen. También con respecto a los requisitos sanitarios, no tiene nada que ver el riesgo de una granja pequeña con una granja grande. Como tal, pues se establecen requisitos proporcionales en función de que sea una granja de autoconsumo, de que sea una microgranja, de que sea una granja grande. Tampoco tiene nada que ver explotaciones intensivas y extensivas en aquellos sectores en los que conviven los dos modelos. También hay que establecer requisitos considerando esas limitaciones que tienen unos sistemas y otros. Y por último, los requisitos medioambientales. Ocurre un poco lo mismo. Si estábamos hablando de que tenemos que incrementar los requisitos en materia de emisiones, no tiene nada que ver lo que emite una granja grande con lo que emite una granja pequeña. La propia normativa europea ya nos permite establecer excepciones para microgranjas, que es lo que hacemos. El último gran principio de la proporcionalidad es establecer unos periodos transitorios que sean lo suficientemente ambiciosos para que la gente acabe cumpliendo la normativa, pero lo suficientemente amplios para dar tiempo a la gente a adaptarse a la normativa. Y eso es fundamental. Y además es muy importante en todos estos requisitos considerar la flexibilidad en la aplicación. Es decir, nosotros cada vez intentamos buscar más que se cumpla el objetivo de la norma y no tanto que se cumpla el artículo 2, apartado 1.3 de la norma. Esto os lo voy a explicar con un ejemplo que son los requisitos de gestión de estiércoles en explotaciones porcinas.
Por supuesto, se establecen requisitos para el almacenamiento, para la manipulación y para los destinos del estiércol, como siempre se ha hecho en las normativas de ordenación. ¿Qué es lo que intentamos hacer en la forma flexible de aplicar la normativa? Pues bueno, lo que buscamos es que se reduzcan emisiones, pero no establecer un requisito para reducir emisiones. Aquí te vamos a poner un objetivo a nivel de granja, es decir, que las nuevas, si vas a poner una balsa nueva dentro de tu granja, esta balsa te permite ahorrar un 80% de las emisiones de amoníaco que podrías hacer si pusieses una balsa normal sin tapar. Que tú tengas libertad en la manipulación in situ de estiércol para hacer separación sólido-líquido, para mejorar la calidad de tu estiércol y que luego te sea más fácil y tenga un mayor valor a la hora de aplicarlo al campo. Y también incluso en cómo determinar el contenido de amoníaco del estiércol. Se pone una referencia, que son los documentos técnicos, pero también se da la opción de que el titular pueda evaluar el estiércol de su producción y que evalúe el contenido en amoníaco en función de sistemas de medición directa o indirecta, de manera que pueda llegar a una medición más fina del contenido de amoníaco y con eso darle un mayor valor al potencial agronómico de su estiércol. Y eso es importante y también es una buena vía para la innovación, cómo conseguir un estiércol de mayor valor, cómo conseguir un estiércol mejor valorizado que nos permita obtener un mayor valor por ese estiércol y que no nos cueste dinero gestionarlo, sino que al revés, nos permita obtener un valor por ese estiércol de gran calidad. Lo mismo se hace con respecto al control de emisiones. Aquí os tengo que hablar, pues lo que os hablaba de que no es lo mismo en granjas de pequeño tamaño que de gran tamaño. Las granjas de menos de 120 UGM, por ejemplo, están exentas de aplicar técnicas de control de emisiones y las granjas existentes tienen unos requisitos más laxos que las granjas nuevas. Pero en general volvemos a lo mismo. En alojamiento y en almacenamiento de estiércol se pide llegar a unos objetivos numéricos de reducción de estiércol. Es decir, tú tienes que hacer las MTDs, las técnicas que sean más aptas para tu sistema de producción, para tu sistema de cría. Por favor, cerrad el micrófono que me vuelvo loco. Que sean más aptas para tu forma de producción, económicamente más viables, pero que te permitan reducir las emisiones. Y me preguntaréis, ¿y cómo sé cuándo estoy alcanzando el objetivo? Pues bueno, la normativa ya establece que hay un sistema, una especie de gran hermano, digamos, que te permite monitorizar tu reducción de emisiones. Eso lo haces pues notificando tus MTDs a una calculadora que te devuelve cuánto estás emitiendo y cuánto estás ahorrando con respecto a las emisiones basales. Con lo cual tú puedes ver si con las técnicas que tú estás utilizando dentro de tu granja cumples o no la normativa. Y también te permite evaluar qué técnicas podrías emplear para cumplir la normativa antes de que te venza el periodo transitorio. ¿Eso que te permite? Una opción a la innovación dentro de tu granja, a nivel individual, a nivel colectivo. Permites alcanzar un objetivo que es individual, pero que también es global, porque hemos visto que los niveles de emisiones se tienen que alcanzar a nivel nacional, y te permiten saber si estás en las vías de cumplir la normativa o no. Porque, como os decía, esto... ¿Sí? Perdón, Pablo, perdona. Si puede, no sé cuántas diapositivas te quedan. 2 minutillos para terminar, porque nos hemos pasado un poquitín de tiempo. Vale, me quedan 2 diapositivas. Vale, me quedan 2 diapositivas, no os preocupéis. Estupendo. Esto se aplica también a nivel global, y es que las emisiones, este gran hermano nos permite contabilizarlas de forma agregada, de tal manera que en el sector porcino, para saber si estamos cumpliendo los techos de emisiones, reevaluaremos la normativa en el año 2023 y en el año 2025, lo que nos permite, si no se están cumpliendo las emisiones, pues apretar un poco más las condiciones que tienen que tener las granjas en este sentido para permitir cumplir los compromisos de emisiones. Por ir terminando, pues bueno, hemos visto que tenemos muchos y muy variados retos en el sector ganadero, en el ámbito sanitario, en el ámbito ambiental y bueno, incluso en el ámbito de la imagen y del consumo. Y la normativa de ordenación lo que nos viene es a establecer una estrategia en la que hay algunas cosas que son innegociables sobre las que tenemos que impulsar, pero hay muchas cuestiones que están abiertas a debate y permiten que un sector establezca su propia estrategia que tiene que cumplir con los principios generales de una normativa y que con los que nos vienen dados de la normativa comunitaria, sobre todo responsabilidad, autocontrol y proporcionalidad.
En base a esto, pues nosotros estamos haciendo de manera gradual una ordenación que ya hemos hecho en el porcino, que ya tenemos casi hecha en el sector avícola y que vamos a empezar en el sector vacuno y el de los núcleos zoológicos. Y en base a esto, pues cada sector tendrá sus prioridades y sus objetivos para crear sus estrategias y alcanzar esos objetivos a través de la mejora en la explotación, que en gran parte estará muy vinculada con la innovación que sean capaces de aportar como individuos y como grupos. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Vale, pues voy a dar paso a Sara, de la Red Rural Nacional, también para que... Te dejo de compartir la pantalla, ¿vale? Sí, sí. Ahí está. Vale, ¿me compartes la pantalla, Raquel? Claro, por supuesto. Vale, muchas gracias. ¿Me oís bien? Sí. ¿Veis la pantalla? A ver. Sí. Vale, estupendo. Pues... Vale. Vale, pues ya está, todo bien. Muchas gracias, Raquel. Bueno, buenos días. Yo voy a dar una breve explicación de las diferentes salas virtuales que nos vamos a encontrar. Voy a ser muy breve ya que andamos un poco justos de tiempo. El trabajo en cada sala va a constar en primer lugar de una presentación de 10 minutos, 3 proyectos por cada sala y posteriormente habrá un debate. La primera sala, la sala virtual 1, va a tratar sobre la calidad y mejoras económicas de las explotaciones. En esta sala virtual, en teoría iba a haber 3 ponencias, pero finalmente nos han comunicado que el tercer ponente no va a poder asistir ya que le ha surgido un problema de última hora, el relacionado al proyecto de optimización de la producción de carne de vacuno de Agriga. Así que únicamente estarán los 2 primeros. El primero en participar es de la Federación de Razas Autóctonas Españolas sobre la mejora económica en explotaciones ganaderas y de vacas nodrizas. El objetivo de este proyecto va a ser la mejora de la rentabilidad, en concreto las explotaciones de nodrizas en España. Este proyecto pertenece al Programa Nacional de Desarrollo Rural. El segundo en participar en esta sala va a ser el proyecto sobre la selección de duroc para un modelo productivo de carne de cerdo, de GEPORC, del Programa de Desarrollo Rural de Cataluña. El objetivo de este proyecto va a ser llevar a cabo un modelo productivo con una adecuada selección genética de cerdo duroc, teniendo en cuenta tanto consideraciones éticas que afecten a la producción como también los parámetros técnicos para tener una producción más eficiente. Con esto estaría la sala virtual 1. Para la sala virtual 2 va a tratar sobre la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas. El primero en participar va a ser de la Unión Agroganadera de Álava, con el proyecto sobre la racionalización ambiental y territorial de la producción de carne de vacuno, del PDR del País Vasco. El objetivo de este proyecto va a ser hacer un análisis de la viabilidad de los cebaderos comunitarios empleando alimentos que sean de producción agrícola local. El segundo en participar en esta sala va a ser el proyecto relacionado con la aplicación del pastoreo rotativo a encinares en la Sierra de Madrid. Va a participar entre ellos la asociación Enrama y el objetivo es proponer demostrar una propuesta sobre la regeneración ecológica. La novedad en concreto va a ser que va a radicar en la adaptación de manejos sostenibles en la realidad en concreto de la Comunidad de Madrid. Por último, el último proyecto de esta sala va a ser Extrapasto, sobre las estrategias para la competitividad y la sostenibilidad de los pastores de Galicia, de la vaca. El objetivo de este proyecto va a ser mejorar la sostenibilidad y también la competitividad de la producción de explotaciones de ovino y caprino en la Comunidad Autónoma de Galicia, luchando contra el cambio climático y reduciendo también los efectos, el impacto ambiental que conlleva. Por último, pasando a la sala virtual 3, que va a tratar sobre la innovación y el asesoramiento en la gestión de las explotaciones. El primero en participar va a ser el proyecto sobre la innovación en la gestión ganadera del sector ovino en Baleares, cuyo objetivo va a ser incrementar
los valores económicos en estas explotaciones, en concreto en Mallorca, a través de la innovación. El segundo proyecto en participar va a ser el Grupo Operativo Amaltea, con el proyecto de la implementación de un sistema de asesoramiento para la gestión sostenible del caprino andaluz, cuyo objetivo va a ser contribuir a mejorar la sostenibilidad adaptando decisiones estratégicas, teniendo en cuenta una gestión técnica tanto en el perfil económico como ambiental de estas explotaciones. Y por último, encontramos en esta sala el proyecto del Horizonte 2020 con la ganadería de precisión, de la investigación europea hasta el Chicken Boy, un robot para mejorar el bienestar y la productividad de pollos, cuyo objetivo es, como dice en el título, incrementar este bienestar animal y además de la productividad de estas granjas. Con esto ya daría por finalizada la breve explicación de las salas y ya podríamos empezar el trabajo en las diferentes salas. Muchas gracias.